Shalom, este es el ministerio Un Solo en una Fe y soy el Naví Guillermo Ferraz Gutiérrez. Y hoy, debido a que las iglesias cristianas evangélicas generalmente creen que la única celebración bíblica que debe observar es la Cena del Señor, he preparado este tema titulado Pesa y la Cena del Señor. Porque se cree que estas fiestas bíblicas fueron un mandato exclusivo para la nación de Israel, pero verdaderamente tenemos que entender que nosotros somos pueblo de Israel. Toda la nación de cristianos en el mundo es Israel, y esto lo tenemos que entender. Ya le hemos dado ya como 2 o 3 videos acerca de la identidad del cristiano. Hay mucha base bíblica para verlo así. De todas formas, yo tengo preparado un tema titulado El Israel de Dios y la nación y la República de Israel actual, para esclarecer este tema importante de por qué somos Israel y qué relación tenemos con la nación de Israel actual, si es que verdaderamente hay alguna relación. Entonces, tenemos que entender primeramente que la Pascua verdadera, y ahorita voy a explicar por qué digo la Pascua verdadera, fue instituida por Yahweh en conmemoración de la liberación de la nación de Israel, cuando aún estaba en Egipto como esclava. Eso está en Éxodo 12, versos 1, 11, 21 y 27. Y es la primera de las fiestas de Levítico 23, para explicar mejor, es la primera de las fiestas anuales, ya que en Levítico 23 se habla del Shabbat como una fiesta. Por tanto, si vamos a decir cuál es la primera fiesta, deberíamos decir que es el Shabbat semanal. Pero Pesach es la primera fiesta anual mencionada en ese capítulo 23. Dice el versículo 2 y 3, la fiesta solemne de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º será día de reposo, o sea, día de Shabbat. Es de Yahweh en donde quiera que habitéis. De modo que entonces llegaremos a la conclusión de que en realidad las fiestas de Yahweh no son 7, sino que son 8 fiestas. Ya la de Shabbat la explicamos en videos anteriores y ahora haremos lo mismo con cada una de las otras 7 fiestas y explicaremos por qué el cristiano también debe guardarlas. Para empezar con esta, la palabra Pascua es la transcripción griega del hebreo pesa, que significa pasar de largo por encima, dejar a un lado. Porque Yahweh, cuando mandó al ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos de Egipto, también le dijo que pasara de largo por encima de las casas de los israelitas para que no tocaran la vida de los primogénitos de su pueblo escogido. Y cada vez que el ángel de Yahweh pasaba por frente a una casa y veía en sus dinteles la marca de la sangre del cordero, él continuaba adelante hacia otra casa. La muerte de los primogénitos egipcios fue la última de las 10 plagas que fueron necesarias para convencer al faraón de que tenía que dejar salir libre al pueblo de Dios de la esclavitud. Por eso, todos los años, el 14 de Nisan, que es el 14 de Abib, pues como la palabra Nisan acude a un nombre babilónico. El 14 de Abib, el primer mes del calendario religioso judío, el pueblo de Israel conmemora por mandato divino esta gran liberación que es la fiesta de Pascua o de Pesach. Y esta es la Pascua verdadera. ¿Por qué digo verdadera? Porque existe una Pascua falsa que instituyó la Iglesia Católica para apartar así de la fe hebrea a los cristianos del siglo III. En el concilio de Nicea se estableció que aquella Pascua se debería celebrar el domingo después de la primera luna llena de Nisan. Pero esto fue fuera de tiempo, porque verdaderamente la Pascua es al finalizar el 14 de Nisan y al iniciar el día 15. De modo que aquella Pascua católica era una fiesta pagana realmente en honor a la diosa de la primavera Eastre o Astarte, que también se la conocía como la reina de los cielos. Y es un principado de las tinieblas, como yo explico en otro estudio, llamado el espíritu de Jezabel, un anticristo dentro de la iglesia.
Así que con este invento satánico, la Iglesia Católica logró sacar de los tiempos y la ley establecidos por Yahweh para su pueblo a todos los cristianos durante más de 1800 años. Esta profecía había sido dicha por Daniel en el capítulo 7, versículo 25, que Roma haría todo esto. Y aún la mayoría de los evangélicos están continuando con esa idea de que estas fiestas no fueron establecidas para ellas. Pero vamos a regresar a la Biblia y acompañen este breve estudio y razones. ¿Jesús celebraba la Pascua? La respuesta es sencilla, sí. Dice Mateo 26, 17, 19, Marcos 14, 12, 16, Lucas 22, 11 al 15. La celebró. Nadie duda de eso. Ahora, ¿la celebraron también el apóstol Pablo y los cristianos no judíos? Bueno, 1 Corintios capítulo 5, versos 7 al 8, Pablo le dice a los cristianos procedentes de entre los gentiles, de allí de Corinto, en ocasión de que estaban siendo permisivos con el pecado de fornicación. Y quiero citar este contexto para que entienda, porque tiene que ver con el sentido de la Pascua. Pues sacamos, como suele hacerse casi siempre, versículos aislados, sin analizar su contexto, entonces llegamos a conclusiones aisladas de la verdad bíblica. Un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer lo que uno le da la gana, y eso no debe ser, mi hermano. Dice Pablo aquí, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, o sea, el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? El versículo anterior nos responde, nuestra Pascua. Y aquí es donde alguien puede decir, bueno, pero ahí dice nuestra Pascua, porque la Pascua de los judíos es otra, pero eso es un gran error, porque el mismo Pablo era judío. Cuando dice nuestra Pascua, está hablando de la Pascua del pueblo de Dios. Hay una sola fiesta de Pascua y se celebra el 15 de Abib, según el mandamiento Levítico 23, 5, Números 9, del 1 al 14 y Deuteronomio 16, 1 al 6. Y cito los textos, aunque me atrase un poquito, porque yo quiero que ustedes tengan bastante fuente bíblica para que ustedes puedan tener su propio estudio personal en su casa. Pedimos siempre que oren antes de escuchar estas enseñanzas para que el Espíritu Santo les pueda abrir el entendimiento. De modo que el término Pascua también llegó a usarse en los días de Yeshua para referirse al periodo de 8 días que duraba las 3 primeras fiestas de primavera. Eso está en Ezequiel 45, 21. Aún hay otra fiesta de primavera, que es la de Pentecostés, que sería la 4ª, pero esta la vamos a estudiar más adelante. Bien, de modo que me propongo explicar con estos videos todas las fiestas bíblicas y su significado profético y cómo puede guardarla el cristiano para agradar a nuestro Padre Celestial. Vamos a volver a 1 Corintios 5, versos 7 y 8. Dijo Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Noten que aquí no se menciona por ningún lado la cena del Señor, como sí lo indica después el capítulo 11, versos 20 al 34, sino que hace referencia más bien a la Pascua, porque hace mención también a los panes sin levadura, que es otra de las fiestas que vamos a explicar en el próximo video. No se podría entender el profundo significado del servicio de Yeshua el Mesías en la cruz si no entendemos el significado de la fiesta de la Pascua. El mandamiento de Yahweh a su pueblo con respecto a la Pascua era primeramente, 1. Separar el día 10 de Nisan un cordero de un año sin defecto, sin mancha, o sea que no podía ser cojo ni ciego, y guardarlo aparte, separarlo, santificarlo, para el 14 de Nisan sacrificarlo. Y este día, a las 3 de la tarde, era sacrificado el cordero.
Luego, también se debería sacar de la casa antes de 14 Nisan toda la levadura que hubiese, y no se podía comer nada leudado durante toda una semana, desde el día de Pascua, el día 15, hasta el día 21 de Nisan. Ese es el mandamiento que está en Éxodo 12, verso 8, y del 15 al 20, y en Levítico 23, 6 y 17. Hay que entender esto, mis hermanos, que la levadura siempre fue símbolo del pecado que hay en nosotros. De ahí el énfasis que hace nuestro Señor Yeshua a sus discípulos de no contaminarnos con la levadura de Herodes y de los fariseos, que era la hipocresía y la impureza moral. Lea Mateo 16, versos 6, 11, 12, Marcos 8, 15, Lucas 12, 1, 1 Corintios 5, 6, Gálatas 5, 9 y Levítico 2, 11. Ahora, ¿cómo comenzaba la fiesta? Ya había dicho, a las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero de Pesa, de Pascua, su sangre se derramaba y era tipo de la expiación de los pecados allí en el lugar santísimo. Su carne se asaba. La cena pascual que consistía en el cordero asado también se comía con hierbas amargas y pan sin levadura. Era obligatorio solo para los hombres, aunque todos los miembros tenían derecho a participar de ella. Se comía realmente al comienzo del día 15, antes de la medianoche. Hay algunas personas que la celebran el día 14, pero realmente es el día 15. El 14 se hacía el sacrificio de Pesa y el 15, al comienzo de la noche, se comía. No se podía guardar nada para el día siguiente. Todo debía consumirse. Y si la familia era poco numerosa, entonces podían juntarse varios vecinos juntos para comer el cordero, como dice Éxodo 12:4. Las hierbas amargas significaban los sufrimientos de la esclavitud en Egipto que le amargaron la vida al pueblo santo. El diccionario bíblico Freddy informa que las autoridades judías señalan que en la época de nuestro Señor la manera en que se comía la Pascua era esta. Allí el presidente de la fiesta daba gracias y bebían la primera copa de vino mezclada con agua. Luego todos procedían a lavarse las manos y preparaban la mesa con el cordero de Pascua, pan sin levadura y hierbas amargas. Y también se le añadía un plato de salsa espesa que simbolizaba el mortero con que hacían los ladrillos en Egipto. Entonces todos mojaban una parte de la hierba amarga con la salsa y se la comían. Después se sacaban los platos y le explicaba el significado de la fiesta y el porqué. El presidente decía, esta es la Pascua que comemos porque Yahweh puso por alto las casas de nuestros padres en Egipto. Y sosteniendo en alto las hierbas amargas, decía, estas son las hierbas que comemos en memoria que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. Después hablaba del pan sin levadura y leía el Salmo 113 y 114, hacía una oración. Luego bebían la segunda copa de vino. Después el presidente rompía uno de los panes sin levadura, daba gracia y todos empezaban a comer la Pascua. Después, si hubieran comido la Pascua, o el cordero asado, para finalizar tomaban un trozo de pan con algo de hierba amarga, lo mojaban en la salsa y se lo comían. Bebían la tercera copa de vino, llamada la copa de la bendición. Luego el presidente leía otros salmos, el 115, 116, 117 y 118. Y con una cuarta copa de vino terminaba la fiesta. Este era el ceder de los tiempos de Yeshua. En los tiempos de hoy el judaísmo tiene muchos ceder para celebrar la fiesta de Pascua. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que no es necesario seguir los ceder del judaísmo. Lo que dice el mandamiento es sencillamente comer la carne de cordero asada con hierbas amargas, y el Señor añadió la copa de vino en simbolismo de su sangre derramada por nuestros pecados. Ahora bien, sabemos que el Cordero de Dios es el mismo Yeshua. El mismo Yeshua derramó su sangre y ofreció su carne, la cual fue destrozada a latigazo, fue hollada por las espinas que le pusieron como corona en su cabeza, fue atravesado por la lanza del soldado romano y su cuerpo fue magullado. Su carne es nuestra verdadera comida, porque su sangre, su carne
representó el velo que nos permite entrar en el lugar santísimo, así lo expone el apóstol Pablo. Entonces, cuando se comía el cordero, el pueblo de Dios estaba tipificando el cuerpo del Mesías que iba a ser entregado por nosotros. Y la hierba amarga indicaba el sufrimiento de la esclavitud del pecado. Y ese es el significado para nosotros también. Nosotros somos esclavos del pecado en tanto no nos apropiamos de la sangre del Mesías. Por eso el Mesías introdujo la copa de vino en simbolismo de su sangre redentora. Por eso la pesa para nosotros es la misma cena del Señor. ¿Qué se puede hacer en pesa? Sencillamente hacer una cena. Ya no hace falta sacrificar un cordero, porque el cordero ya fue sacrificado y es por el mismo Padre Celestial, es Yeshua, el Mesías de Israel. Nosotros no necesitamos poner un cordero ni un hueso de cordero en la mesa. Lo que sí es importante es que no puede faltar en la mesa es el pan sin levadura, representación del cuerpo molido de Jesucristo, de nuestro Señor, y de la copa de vino para celebrar la cena del Señor. Las hierbas amargas también deben estar ahí en simbolismo de la aflicción que tuvimos cuando no conocíamos a nuestro Señor Yeshua. Entonces, ¿qué les digo, mis hermanos? No tienen que atarse a una forma específica de hacer una fiesta de pesa. Usted tiene libertad para hacerlo, siempre y cuando lo haga dignamente. Porque el apóstol Pablo dijo que había muchos enfermos en sus tiempos por beber indignamente de la cena del Señor. Yo les exhorto a que en los días de pesa que se avecinan, que creo que es el 8 o el 9 de marzo, no me acuerdo bien cuándo es, este año, el pueblo de Dios debe, el 9 de abril, gracias hermano, el 9 de abril empieza la cena debe comerse la cena del Señor. Usted debe estar bien a cuenta con el Señor, debe estar desde días anteriores bien arrepentido de todos sus pecados, debe buscar la fortaleza del Espíritu en oración, el rostro de Dios, y debe hacerlo dignamente del Señor, tener una conmemoración como familia. No es necesario estar como congregación todo el pueblo de Dios. Esto puede hacerse familiarmente. El pan sin levadura es importante y si es posible, si lo puede hacer usted mismo en casa, es muy fácil. Se coge un poco de harina, se mezcla con aceite y agua y un poquito de sal y con una botella en la misma mesa hace una masa y después en la misma mesa la estira todo lo más que pueda, lo hace más fino posible, después lo oraba con un tenedor para representar el cuerpo de Cristo horadado, y entonces lo pone en el horno unos minutos y ya está, hermano. Sale una galletita muy rica, muy sabrosa, y esto se hace como representando el cuerpo de Yeshua allí entregado en madero por nuestros pecados. Y recuerde también, el vino no necesariamente puede ser cualquier vino. Hay cristianos que creen que tiene que ser un jugo, que no puede ser un vino porque si está fermentado. Lo que no puede estar fermentado es el pan. El pan que se representa el cuerpo sin pecado. El vino siempre va a tener su porciento de alcohol. El vino, lo que Yeshua tomó fue vino, no tomó jugo de uva, fue vino. Y el vino es lo que representa su sangre que derramaba en la cruz del Calvario. En la próximo video vamos a explicarle por qué se debe comer pan sin levadura durante 7 días y por qué no debe haber pan en la casa durante ese tiempo. Este es el significado verdaderamente para nosotros de hoy. Tenemos la sangre de Cristo que fue dada, entregada por nosotros, y tenemos oportunidad de arrepentirnos en caso de caer en un pecado. Porque mientras estemos en este cuerpo vamos a tener la tendencia a pecar. No somos pecadores en el sentido de que nos apartamos de la práctica del pecado. Si cae en una debilidad, no se acuse. Simplemente vaya en oración a la rodilla, pídale a Yahweh perdón
y trate de continuar de nuevo el camino. Siempre Yahweh está presto a perdonar. Su misericordia es grande. Pero recuerde, no abuse de la misericordia del Padre. Él es bueno, Él es amor, pero por otra parte, recuerde, también es fuego consumidor. Que Dios le ayude a mantenerse en santidad todos los días de su vida. Le deseamos que esté alerta porque vamos a explicar a otra fiesta cosas muy importantes que necesita aprender usted como cristiano para su vida. Tome apuntes de todas las notas, de todo lo que le explicamos, textos bíblicos, estate atento y para que usted pueda después tener su propio estudio bíblico. Busque fuentes, enriquézcase. Esto lo le damos nada más que es un preámbulo para que entienda la importancia de que su vida y su relación con Yahweh, su Elohim, puede enriquecerse muchísimo. Que Dios les ayude y le dé mucho shalom. Amén.